Veni Creator Spiritus, et suarum visita. Comenzamos, queridos hermanos sacerdotes, rezando como debemos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos en la Presbyterorum Ordinis, citando en este caso el concilio al Papa Pío XI. Los sacerdotes están obligados a adquirir la perfección con especial motivo, puesto que, consagrados a Dios de un nuevo modo por la recepción del orden, se convierten en instrumentos vivos de Cristo, eterno sacerdote, para proseguir a través del tiempo su admirable obra que restauró con divina eficacia toda la comunidad humana. ¿Consagrado de una manera especial? ¿Existe el sacerdocio común de los fieles? Nadie dice que no. Pero el sacerdocio nuestro, ministerial, es esencialmente distinto, ¿no? El progresismo ha buscado un poco mezclar. No. No le quitamos dignidad a los bautizados para nada, pero es algo distinto. Es algo distinto. Es otro sacramento, ¿cierto? Entonces, consagrado de manera particular para poder obrar como Cristo, ¿no? Ser instrumentos vivos de Cristo, eterno sacerdote, para la salvación del mundo. Bien, busquemos, queridos hermanos, una y otra vez esta santidad, y para eso tenemos que vivir el principio y fundamento. Habíamos visto entonces la primera parte, fin del hombre, el hombre creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Segunda parte, fin de la criatura. Y todas las demás cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden en la persecución para el fin para el que fue creado, de tal manera que tanto use de ellas cuanto le ayuden para el fin, tanto se prive cuanto le impidan para el fin. Y ahora la tercera parte, que es la indiferencia ignaciana, que es, ahora la leemos, la vamos a tratar, pero es una manera de llamar a una parte de espiritualidad de San Ignacio que es bastante, o sea, es muy fácil de entender, pero otros autores lo dicen de otra manera, la reyesía del cristiano, porque en definitiva es parte de la espiritualidad católica cristiana tener, concebir las cosas y ese desapego de esta manera, ¿no? Bien, entonces dice así: por lo cual es menester, o sea, para vivir el tanto cuanto, que a su vez es lo que me permite vivir la primera parte del principio de fundamento, que es buscar a Dios, para lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. Bien, esa es la historia. Composición del lugar. Bueno, primero nos pone en presencia de Dios, ¿no? La oración preparatoria, que ya con número 46, etc. Ahora, entonces sí, la historia. Después, lo que nos podemos, la composición del lugar. Bueno, podemos imaginarnos, no sé. Saúl no fue indiferente, ¿no? Fue indiferente, lo desobedeció, hizo de sacerdote y no le tocaba. Después le dio parte del botín a las tropas, no tenía que darle, perdió su realeza. Dios se la dio a David. Y David fue indiferente, sí, que fue indiferente, por ejemplo, a su vida cuando tuvo que enfrentar al filisteo, a Goliat. Obviamente que tenía confianza en Dios, pero bueno, habría que estar ahí, ¿cierto? Y bueno, tampoco, y no fue indiferente David cuando pecó, obviamente, con su pecado de impureza, de asesinato, después adulterio. No, ahí no fue indiferente, ¿no? Casos que nos pueden ayudar. Bien. Y la petición es la gracia de poder ser indiferentes. Eso queremos, la santa indiferencia. La santa indiferencia. Bien,
buscar, pedir una y otra vez eso al Señor desde el hecho de entender qué es y dónde estamos fallando. Bueno, primero entonces, ¿qué es la indiferencia ignaciana? Repito, para los que ya conocen la espiritualidad y demás, es un poco muy sencillo lo que voy a decir, pero quien no conoce puede venir bien. La indiferencia ignaciana no tiene absolutamente nada que ver con una de las acepciones que tiene la palabra indiferencia, que decir, bueno, me da lo mismo. En fin. ¿Sí? Sé igual, decía un Minguito en Argentina, un actor antiguo. Sé igual. Todo me da igual. Una especie de apatía. Obviamente que no es eso la indiferencia de San Ignacio. La indiferencia de San Ignacio viene de una profunda convicción y de un profundo amor del fin para el que hemos sido creados. O sea, ya que no soy en absoluto indiferente al fin, que es Dios, entonces sí soy indiferente a lo demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy enamoradísimo del fin. Y ser indiferente a lo demás no es que me da lo mismo, porque siempre tengo un corazón y tengo mis gustos, sino que mi voluntad, ¿sí? Apetito espiritual, es decir, que puedo, libre, ¿no? Que puedo sentir para allá, pero puedo hacer para acá. Aunque me atraiga una cosa, no. ¿Por qué? Eso es ser indiferente. ¿Por qué no? Porque no va con el tanto cuanto, porque no me lleva a Dios, porque no me santifica. O aunque me da cierta repulsión una cosa, no la quiero hacer, sí la hago. ¿Por qué? Porque me lleva al fin, porque San Francisco, ¿no? ¿Se acordarán? San Francisco de Asís, cuando pasa al lado de ese leproso y le da que era una limosna, pero le da cierto... Se vuelve y lo abraza. ¿No? ¿Para qué? Para vencer. Pudo hacer la obra, pero no la hizo tan bien. Entonces quería vencerse en esa indiferencia. Es decir, que no sea solamente lograr que mi voluntad esté por encima de lo que siento, sino lograr incluso que mis afectos se ordenen. Ya lo vamos a ver al final, esos dos tipos de indiferencia, cómo se puede superar una a la otra. Pero bueno, es un amor absoluto y grandísimo al fin. Eso es la indiferencia, porque es la resultante, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos en la meditación anterior. Las cosas que nosotros queremos y sí, somos indiferentes a todo, o sea, ponemos todos los medios. No digamos de cosas espirituales, ¿no? Por ejemplo, ya hablaré de este tema después de otro punto de vista, pero si me gusta el fútbol, cuando juega mi país o el equipo de mi país obviamente que probablemente no, una misa no la voy a dejar, en algún caso ha pasado que cambiaron el horario de misa, bueno, en fin, eso. Pero todo lo demás que puedo dejarlo, lo dejo. ¿Por qué? Porque, no sé, soy indiferente a todo lo demás. Tengo que cambiar una reunión, no digo que sea lo mejor eso, después, pero se entiende, ¿no? O sea, la indiferencia me da un poco lo mismo lo demás, porque amo ese fin, ese objetivo. En este caso es Dios. Y si no me da un poco lo mismo porque me cuesta, no importa, soy capaz de, ¿no? Por ese objetivo. En este caso, por Dios, por la santidad. ¿Sí? En definitiva es esto de San Pablo, ¿no? Y más, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Todo por basura para ganar a Cristo. ¿Pero por qué? Porque Cristo lo enamoró, lo cautivó. Bien. Un ejemplo de indiferencia. Vamos a ir diciendo ejemplo y poniendo la doctrina. ¿Sí? Hernando de Talavera, un jeromiano de aquel tiempo de Isabel la Católica. Entonces le pidió confesión, lo llaman, entonces va a confesarse a la reina, conocerán que esa es la historia, es muy bonita, muy ejemplificativa, nos viene muy bien a nosotros sacerdotes. Y siempre el sacerdote para confesar a la reina estaba de rodillas. Y la reina de rodillas. Uno porque estaba ante la reina y la otra porque estaba confesando. Y llega ella y él estaba sentado. Y dice, pues ¿cómo? Usted sentado y él le dice, mire, aquí yo soy el juez. Usted la penitente, usted de rodillas, yo sentado. Bueno, digno de un santo varón, en el sentido indiferente. ¿Por qué? ¿A qué fue indiferente? A las consecuencias que podía tener eso, que la reina le dijera, bueno, tengo 100 confesores si quiero. Ahí está la puerta, puede irse por falta de respeto a mi dignidad de reina.
¿sí? No le importó nada. Él vio que era lo que Dios le pedía, en conciencia, porque está muy bien. No hay que arrodillarse para confesar a nadie. Y no porque seamos qué, es que somos sacerdotes. En ese momento somos Cristo. Punto. Obviamente también pueden traer a colación ese ejemplo de Santo Cura de Ars que llega y el penitente estaba en el confesionario sentado y él se arrodilló y lo confesó. Bueno, pero es otra cosa, ¿cierto? Uno se adapta. Pero acá en este caso estaba perfecto lo que hizo. Indiferente, me tienen que decir que no venga más y no tengo que estar más en el palacio, lo que sea, no importa, no importa. Yo veo lo que Dios quiere, lo demás. Y después, una santa mujer, Isabel la Católica, que también es indiferente. ¿En qué sentido? En que en vez de sentirse humillada y mi dignidad de reina, ella pensó en ese momento: este es el sacerdote que quiero como mi director espiritual. Y dicen que no tomó no solamente una decisión en el ámbito personal, sino en el ámbito de gobierno. No tomó una decisión sin pedirle consejo a él. Una santa mujer que también es indiferente, no se sintió, ay, que mi dignidad, no, que mi dignidad, si esto es lo que hay que hacer, lo que Dios manda, se hace, punto. Y reconoce un santo, pero por su indiferencia de no esconderse detrás de una dignidad. Bien. Bueno, entonces, tenemos necesidad de la indiferencia, ese es el punto. Decíamos, para cumplir la primera parte del principio fundamento hace falta ser indiferentes. Perdón, hace falta el cuanto. Y para el tanto cuanto hace falta la indiferencia. Hay necesidad. Por eso San Ignacio le dice aquí al padre Vitoria, cuando le dicta un directorio, es el consejo para dar bien los ejercicios, dice que se proponga esto en 3 puntos, el principio fundamento. El fin, los medios y la dificultad. El fin y los medios se remiten a la vocación del hombre situado en el centro de todas las cosas creadas para servir y alabar a su divina majestad. Entonces, el primero y segundo punto, el fin y las criaturas, ¿no? Eso es entonces el fin y los medios. Sobre el tercer punto explicita sentir la dificultad que hay en usar con indiferencia de los medios que Dios nos ha dado para alcanzar el fin para que fuimos creados y para que, conociendo esto, os coloquéis enteramente en sus manos. Que en definitiva es eso lo que queremos, ¿no? Entregarnos en manos de Dios. Pero no sentir la dificultad que hay en usar con indiferencia los medios. Por eso es difícil y necesario para poder vivir según el principio y fundamento. Si no somos indiferentes, es decir, si ante una decisión lo que más me atrae o lo que más rechazo me causa me va a terminar a hacer decidir, no voy a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso no me va a permitir usar las cosas tanto cuanto. Y si no las uso tanto cuanto, estoy poniendo las cosas en lugar de Dios. Si las pongo de una manera, por así decirlo, muy desordenada, es pecado mortal. Menos desordenada es pecado venial. Un poco menos desordenada es desorden, falta de santidad, falta de... ¿no? Bien. En este sentido, entonces, va a decir el padre Mauricio Mechler, comentador jesuita del siglo, por lo menos del siglo pasado, puede tener más también, él distinguía una indiferencia esencial de otra accidental. Entonces, no sé si los términos, con todo el mayor respeto, digo, si les sirven los términos también, si no les sirven pueden poner otros, pero en definitiva decía, la indiferencia esencial es la que tengo que tener sí o sí para poder vivir el principio fundamento, para llegar a ser santos, etc. Y es el hecho de que mi voluntad se mantenga libre. Entonces, no sé, el obispo me pide, o mi superior, en los casos nuestros, o también el obispo podría ser, ir a una parroquia o hacer algo que me cuesta muchísimo, y bueno, me cuesta, pero lo hago. O sea, soy indiferente. La indiferencia, ¿por qué? Porque es una cosa que, en definitiva, lo que me cuesta son criaturas, es el lugar, es las personas, son cosas creadas que tengo que ser indiferente. Bien, San Ignacio pone varios ejemplos, ¿no? Salud, enfermedad, riqueza, pobreza, honor, deshonor, ya las vemos. Pero esa indiferencia es la esencial, digamos, sí o sí hay que tenerla. Ahora, se entiende que por el ejercicio de la virtud, una y otra vez, la indiferencia va haciéndose, él la llama accidental. Bueno, accidental porque no es esencial, o sea, si no está, la podemos vivir igual.
Pero podríamos decir que yo menos perfecto, más perfecta, bueno, como quieran. Pero es la indiferencia de que en realidad ya, bueno, no sé, me mandó a un lugar el obispo que no me gustaba, una misión o mi superior, lo que sea, una vez, dos, a otra, y ya después no me cuesta tanto. Ya la indiferencia es más virtuosa, digamos. Justamente la virtud hace que la obra sea más fácil de realizar, ¿no? Porque si no vamos progresando, claro, generalmente no lo vamos a hacer tan bien, vamos a hacer lo que nos pide el obispo, lo vamos a criticar un poquito por debajo, o no vamos a hacer tan bien la obra, o aunque la voluntad venza del todo, bueno, esa vez venció, pero si no seguimos venciendo, habrá una vez que no va a vencer. Entonces lo que voy es que tenemos que ir creciendo en la indiferencia, pero la mínima, la esencial, es esa que yo, bueno, esto no me gusta para nada, me piden, lo hago. Esto me atrae un montón, llegando siempre cosas buenas, ¿cierto? Si fueron cosas malas lo que me atrae, con más razón, pero digo, me atrae mucho, pero si no lo tengo que hacer, no me toca, no lo hago. Ese es mantener la libertad así, de obrar, ¿no? Y San Ignacio va a poner ejemplo, ¿no? Vida corta, vida larga. En el COVID, digamos, no daba la impresión de que un poco se cerraron las iglesias de más y de que nos cuidamos demasiado, digamos. Hubieron sacerdotes, obispos que no hicieron así exactamente, pero digo, si hay que poner en riesgo la salud por el bien de las almas, ¿qué? No está dentro del plan, digamos, dar la vida por las ovejas. El santo cura Brochero en Argentina, santo, tenía que cruzar un río para ir a ver un enfermo que se moría. Y el río estaba crecido y se echó la mula adelante, la malacara, como la llamaba él, se agarró de la cola de la mula y pasó, fue arriesgado, el río crecía en esa zona y pasó del otro lado y se limpiaba un poco la sotana, sacaba un poco el agua y decía minga, que es una frase de allá, pero se entiende, minga, que el diablo me va a robar un alma a mí, minga, ¿no? Bueno, pero arriesgó su vida, ¿no? Y después por tomar mate con un leproso, agarró lepra, se terminó muriendo de lepra. Seguramente lo habrá hecho para acompañarlo, vaya a saber si de esa compañía no dependió poder confesarlo a él. Bueno, lo que voy es que vida corta, vida larga, ¿qué importa si es la voluntad de Dios? Indiferencia. Salud o enfermedad, bueno, más o menos lo mismo. Indiferencia. Tengo que cuidar la salud, digo, y en este sentido podemos pecar o ser desordenados cuidando demasiado la salud, entonces no cumpliendo con los deberes, no, que tengo que estar así, que no tengo que dormir no sé cuántas horas, que no sé qué, que no sé cuánto, voy a vivir 90 años, voy a ser un egoísta terrible, ¿no? Por decirlo como, ¿cierto? En el caso nuestro, vivimos para las almas, tenemos que beato el que decía Chevrier, lo que no es beato, o es beato, pero ustedes sabrán más, que el sacerdote tiene que ser comido, ¿sí? Como la Eucaristía, comido, entregarnos las almas. Y Santo Cura de Ars pasaba 16 horas en el confesionario por día. Entonces, bueno, cuidarme la salud hasta que, bueno, pues digo, puedo pecar eso, cuidarme de más o cuidarme de menos. No tengo que comer ciertas cosas, tengo que hacer deporte y no lo hago, ¿no? También puede ser por ese lado. Y tengo que valorar mi vida como cualquiera y mi sacerdocio. Entonces, si tengo que dar la vida por las almas, las doy, pero no voy a dar la vida por comer papas fritas, por así decirlo, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque mientras más tiempo pueda estar acá en esta tierra, con este don que Dios me ha dado y merecidamente, que es el sacerdocio, mayor bien puedo hacer. Bien. Bueno, vida corta, salud, enfermedad, riqueza, pobreza. Bueno, nosotros estamos llamados, los ejercicios no están escritos para sacerdotes, estamos llamados a vivir más que nadie la pobreza en cuanto al desapego, ¿no? De las cosas. Después, el religioso no podemos tener bienes a nuestro nombre, pedimos más permiso. El sacerdote tiene que vivir también la pobreza dentro de lo que cabe. Y después, bueno, estamos hablando de pobreza, sobre todo de las cosas, para decir, personales. Después, las cosas, las obras de apostolado piden, y ahí hay que ser magnánimo. ¿Sí? ¿No? Como lo hemos contado algunas veces, tenía la imprenta más grande y técnicamente la mejor de Europa, San Maxiano Kolbe, ¿no? Entonces, para esas cosas no tenemos que ahorrar, tenemos que ser, porque es para Dios, porque es para una obra de apostolado, porque sí, cuando entró un franciscano y le dijo, ¿qué diría nuestro padre Francisco de eso? Y él le dijo, con mucho sentido común propio de los santos, se arremangaría el hábito y se pondría a trabajar. Porque era para imprimir el caballero de la Inmaculada, ¿no? O sea, que se mezcla con otro nombre, pero bueno, en fin, ese boletín en Argentina se llama así, ahora se me mezclan los nombres, pero bueno, lo que él hacía, ese boletín sobre la Virgen, ¿no? Hermosísimo, y que después no querían llevárselo a otros países, porque claro, era una cosa de la Virgen, y entonces, y puso sus propios aviones, bueno, en fin, ser magnánimos en las cosas, entiéndase bien lo que es la pobreza,
Bueno, pobreza, riqueza, honor, deshonor. Honor, deshonor, honor, deshonor, honor, deshonor. ¿Hacemos las cosas por el que dirán o no? Nosotros. ¿Para quién predicamos? ¿Para la gente, para hacerles un bien o para que nos aplaudan o para que no se ofenda a nadie? Obviamente hay que ser prudente, pero ser prudente no significa ser prudente con prudencia carnal, sino sobrenatural. Y si tengo que decir algo que no guste, pero es la verdad y me toca, hay que decirlo. San Juan Pablo II, respondiendo en una entrevista, la única entrevista que iba a dar por televisión, después no la dio, fue un libro, Cruzando el Mar de la Esperanza, a Vittorio Messori. Le pregunta si el hombre está perdido. Y él dice, sí, el hombre de cierta manera está perdido. Se han perdido los predicadores, los catequistas, porque se ha perdido el coraje de amenazar con el infierno. Juan Pablo II, pocos años atrás, 94, que fue esa entrevista. Porque hay que tener coraje a veces. Si la gente no cree más en nada, o los otros curas tampoco creen, lamentablemente estamos en lo que estamos. Pero es verdad está en el Evangelio. No puedo creer en Cristo, en el Señor y en la palabra de Dios, y decir que el infierno no existe, está vacío, no hay pena de daño, no hay pena de sentido. Las cuatro maneras en las que puede ser el infierno light. Si ponen un infierno light en internet, encuentran un artículo muy bueno de nuestro fundador, larguísimo, pero en el buen sentido, largo, muy profundo, sobre la verdad del infierno. Vale. Entonces, el qué dirán. San Alberto Hurtado tiene, después lo vamos a ver más adelante, un pro y contra, una manera de tomar una decisión para poder elegir la voluntad de Dios. Y después se lo presenta al superior para que le dé permiso para tener teléfono en su despacho, que era una novedad en ese tiempo. Había uno solo para todos los jesuitas que estaban en la casa, y él estaba con 1000 cosas, 1000 tareas importantes. Entonces le ponen en el pro y contra, un contra, el que dirán. Y él pone 2 puntos, lo que quieran. ¿Qué me importa? O sea, yo estoy preguntando en conciencia, necesito, está bien, si a un compañero no le gusta, en fin. Entiendo esa libertad de espíritu, obviamente, que uno no tiene que quedar mal y ser odioso, porque sí, se entiende, pero no me puedo guiar por lo que dicen los demás, ni para hacer algo, ni para dejar de hacerlo. Miremoslo al Señor, por decir lo que tiene que decir, te envió la cruz, así, no más. No seamos perros mudos, con prudencia, pero digamos lo que toca. Aunque la vida se nos vaya en eso, confiamos en el Señor, que si algo tiene que pasar, nos va a dar la fuerza, que nosotros no podemos nada. Bien, el qué dirán. Esto es vida corta, vida larga, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, honor, deshonor. Y así en todo lo demás. Solamente eligiendo qué, lo que más. No elegí algo bueno, lo que más me lleva al fin, para el que he sido creado, lo que más. No podemos en esto andar con medias tintas, ¿no? Tenemos que darlo todo, porque se trata de lo más importante, del fin para el cual hemos sido creados. Y otra vez volvemos a lo que decíamos, en las cosas nuestras de todos los días, por así decirlo, elegimos lo que más. Ponía un ejemplo, algún predicador de que conoció un caso, ya era mayor, el que ponía el ejemplo, conoció un caso de un sacerdote que compraba el mejor vino para él y un vino así nomás para la misa. Y bueno, no tendría que ser al revés, o al menos igual, ¿se entiende? Lo que más, en las cosas que no son para mí, en el sentido de que no está a mi amor propio, mi gusto, sobre todo ahí, porque en las otras me sale bastante fácil. No puedo elegir solamente lo bueno, sino lo que más. Es muy propio de San Ignacio, es elegir lo que más. Está más de una vez en los ejercicios. Lo que más. No me da el tiempo para leerla toda, pero San Ignacio le escribe, y honesto de indiferencia, le escribe a su hermano, que era como su papá, porque su papá murió cuando, o sea, bueno, él es mucho más grande que él, y entonces le explica por qué no le escribió cartas. Esto lo escribió unos 10 años después de haber sido de su casa, y le explica por qué le escribió pocas cartas. Dice, no os maravilléis, a una gran llaga para sanarla aplican luego en el principio un ungüento, otro en el medio y otro en el fin. Así al principio de mi camino una medicina me era necesaria, ¿no? Entonces, para curarse esa gran llaga, que era el afecto desordenado a los parientes, no escribió por mucho tiempo. Y después le dice que por qué no le escribe tanto, ¿no? O sea, escribe pero no tanto. O sea, después que se le pasó eso, fueron como unos 5 años, no me acuerdo bien, pero
escribe no tan seguido. Dice, viniendo a propósito hace 5 o 6 años que con más frecuencia os escribiera, empezó a escribir más seguido, si no me obstaran 2 cosas, pero no puede tanto por esto. La una, impedimentos de estudios, o sea, por lo que estaba dedicado, estaba en la Sorbona estudiando para tener el título, para ser sacerdote, etc. Y muchas conversaciones, más no temporales, ¿ya? Para ocuparse de las cosas de Dios en definitiva. Bien, y entonces dice, la otra, en no tener probabilidad o conjetura suficiente para pensar que mis cartas podrían causar algún servicio de alabanza a Dios nuestro Señor y descanso a algunos de mis deudos y parientes según la carne. O sea, no podía darme cuenta que realmente les podía servir para algo y que fuese de gloria a Dios. Para que también según el Espíritu lo fuésemos, ¿sí? O sea, descansos, bueno, en fin, para que además de ser parientes según la carne, fuésemos también el Espíritu. O sea, si no le va a hacer bien al alma, ¿para qué voy a escribir? Y juntamente nos ayudásemos en las cosas que para siempre nos han de durar. Y dice en otro momento, porque es así verdad. Tanto puedo en esta vida amar a persona cuanto en servicio de alabanza a Dios nuestro Señor se ayuda. O sea, si no ayuda, no la amo, no le hago un bien y no me hace un bien a mí. Porque no ama a Dios de todo corazón quien ama algo por sí mismo y no por Dios. No ama a Dios de todo corazón, ¿sí? Quien ama algo por sí mismo y no por Dios. Sigue la carta y demás, le da varios consejos, perdonar los amores y demás. Y les dice, bueno, tenemos que querer a los que tenemos más cercanos, o sea, los que tenemos deuda por la sangre y demás, también querer a los que más aman a Dios. Quieren que yo les escriba más y demás, amen más a Dios. Y termina diciendo que si fuera por él, que Dios le quite la vida, si un poquito deja de servirlo en esta vida, ¿no? Bien, que en realidad no lo estoy encontrando porque iba a leerlo todo, pero no me da el tiempo. Bueno, para no quitarle más tiempo, se los dejo aquí. Acá está, perdón. Porque más y más os amás y sirviese, porque en servir los siervos a mi Señor y victoria. Bien, bueno, no lo estoy encontrando, así que me va a disculpar, pero quedamos que no íbamos a editar esto para hacerlo más natural. Quería, iba a leer todo, pero no puedo ocuparme de media hora, porque lo más importante es el tiempo que rezan con el Señor. Les hablé un poco en broma del fútbol, quería hacer alguna aclaración con respecto a eso. Digo, a veces se nos puede ir un poco la mano en ese cariño, por así decirlo, aún sin dejar una misa y demás, ¿sabes? Que tanto cuanto, todo, tanto cuanto. Y termino así, una cosita, de San Francisco de Sales, decía, yo quiero pocas cosas en esta vida, y las que quiero, las quiero poco. Si volviesen a ser, quisiera no querer ninguna. ¿Y eso qué es? Indiferencia, pero buscarla al máximo. ¿Por qué? Conocía los ejercicios, ¿eh? No es que habla de esa palabra, pero no dice la palabra indiferencia, pero es eso. ¿Por qué? Porque si me falta indiferencia, no voy a hacer la voluntad de Dios. Amaba a Dios sobre todas las cosas, por eso, si las cosas me atraen mucho, las cosas del mundo, que no sean malas, me quitan fuerza para servir a Dios. Y ahora sí termino con esta carta propia de un santo, en diferencia de Pedro Canicio. San Ignacio escribe una carta a los jesuitas de ese tiempo, estamos en el año 1548, preguntándole si están dispuestos a ir a tal misión. Y responde lo siguiente: después de haber deliberado maduramente sobre la propuesta de mi reverendo Padre General, el Maestro Ignacio, contesto en primer lugar que, con el fervor de Dios, me siento indiferente e igualmente dispuesto a pasar a Sicilia o a quedarme en Roma, ir a la India o a cualquier otra parte que se me ordenare. Bueno, indiferencia. Si se me destina a Sicilia, que esto fue lo que San Ignacio propuso, a ver quién quiere ir a esa misión, confieso que me sería sencillamente gratísimo cualquier ministerio u oficio en que quieran ocuparme, aunque sea el de cocinero, hortelano o portero, lo mismo que el de estudiante o profesor de cualquier materia, aunque ella me sea hasta hoy desconocida. Indiferencia. Por tanto, desde el día de hoy, que es 5 de febrero, yo hago voto de nunca tener cuidado de mí en cuanto toca a mi persona, lugar, habitación, oficio o cualquier otra cosa que a mí se refiera, sino que de una vez para siempre dejo todo ese cuidado y solicitud
a mi Padre en Cristo el reverendo propósito general, por la obediencia. A Él me someto y encomiendo enteramente el gobierno y dirección de mi cuerpo y de mi alma, de mi entendimiento y voluntad y de todas mis cosas. Lo escribí de mi mano, Pedro Canicio de Nimega, 1548. Santo y doctor de la Iglesia. Bien. Busquemos, queridos hermanos, esa indiferencia, fijémonos en qué nos falta indiferencia, en lo que hacemos, en nuestra vida personal, en nuestra pastoral también, las prioridades que tenemos. ¿Por qué más este apostolado que otro? ¿Por qué? Bien, pidámosle, como siempre, a nuestra Madre que nos dé la gracia, nos corrija, nos vaya. Yo dije que iba a decir algo del fútbol, no da el tiempo, ya voy 30 minutos. Ya lo aclaré recién, perdón. En fin. Hay por ahí en el blog, si ponen de pasiones y mundiales, aparecerá en internet, no creo que haya muchos títulos, pero es una cosa que escribí al respecto de eso, de la pasión del fútbol, ¿no? Que a veces es una pasión demasiado apasionada. No tengo nada en contra, por favor. Bueno, a seguir entonces, a buscar la indiferencia y en todo entonces poder vivir el tanto cuanto para poder entonces vivir para Dios, que es la primera parte, el principio y fundamento. A la próxima meditación, si Dios quiere. Bueno, en realidad la próxima es una plática y después ya retornamos con la meditación. La plática la hará el padre Gabriel Zapata, el que dirige más estos ejercicios. Ave María, y adelante. Hasta la próxima, si Dios quiere.